Muy bien, hermanos, estamos ya en la escuela dominical. Tienen sus catecismos. Muy bien. Hoy vamos a estudiar el Día del Señor 24 y la pregunta 60 y... No, a ver, me confundí. A ver, ¿dónde estábamos? Estudiamos la... Vamos a la 63, ¿verdad? Sí, sí, 63, correcto. Sí, estaba yo confundido. Ahí está, Día del Señor 24, pero va a ser la pregunta 63. Ya miramos por qué nuestras buenas obras no pueden ser el todo o parte de nuestra justicia delante de Dios. Y hoy vamos a ver la pregunta 63. Vamos a leer juntos ambas porque está breve la respuesta. Vamos a leer juntos pregunta y respuesta, ¿sale? Dice, no merecen nada nuestras buenas obras, aunque sea la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera. La recompensa no se da por mérito, sino por gracia. ¿Se acuerdan del ejemplo que di la semana pasada de este señor que nos invitó en la Ciudad de México, a un amigo y a mí, un domingo en la mañana, el desayuno? Dijimos que obviamente esa obra es una obra buena, externamente es buena, no es una obra mala, ¿verdad? Buscando el mal de alguien. Pero dijimos que para efectos de la salvación no contribuye, ¿verdad?, a la salvación. Pero las buenas obras, incluso a los que no son creyentes, Dios los bendice también. Hace salir su sol sobre ellos, derrama sus bendiciones en ellos, prospera sus trabajos. Pero en relación al cristiano que hacemos buenas obras, el catecismo en la pregunta nos dice, ¿acaso no merecen nada nuestras buenas obras? Ya dijimos, en términos de salvación, no. Pero el catecismo continúa diciendo, aunque sea la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera. En otras palabras, el catecismo dice que, dicho de manera positiva, que la voluntad de Dios es recompensar nuestras buenas obras. Qué bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. No somos salvos por obras, pero Él nos manda a hacer obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero Dios no es un Dios malo que dice, cumple, haz esto, esto, y no esperes nada de mí. No, 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 Él es bueno, Él es generoso. Y entonces Él ha declarado, nos ha dejado su voluntad en la Escritura, de que nos manda a hacer buenas obras y Él recompensa estas buenas obras. Pero vean lo que dice el catecismo, las recompensa doblemente, no solamente en esta vida temporal, sino también en la vida venidera. ¿Ok? En la vida venidera. Vamos a ver algunas bases bíblicas. No los da el catecismo aquí, pero hay muchas partes de la Escritura que nos dice que Dios recompensa las buenas obras del creyente. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 2:10. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 2:10. Al final es un pasaje, ¿verdad?, muy bonito que dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice después? Y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea, la fidelidad del cristiano proviene de Dios, obviamente. Él nos preserva en la salvación, nos dice que debemos obedecer. Eso implica hacer buenas obras, seguir sus mandamientos. Al grado que Él dice, te recompensaré con la corona de la vida, o sea, con la vida eterna. Pero claro, entendido dentro de todo su contexto mayor, entendemos allí que Dios no está diciéndonos vas a ganar tu salvación por medio de tus obras, sino que ya siendo salvos, Él, al mandarnos a hacer buenas obras, nos recompensa en su gracia, no porque lo merezcamos, en su gracia, y nos bendice. A ver, otro pasaje, hermanos, que ustedes recuerden, porque el catecismo no lo da, donde Dios bendice las buenas obras de los creyentes. A ver. Allá en Mateo, hay varias partes, pero por ejemplo,
en las bienaventuranzas. Es un pasaje muy hermoso. Mateo 5, versículo 12. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Se dan cuenta? Hay una recompensa, hay un galardón para el creyente. No que gana su salvación, sino que Dios se complace en bendecir nuestras buenas obras. Nos bendice, aunque nuestras obras no sean perfectas, como ya aprendimos, pero Él nos manda que las hagamos y nos bendice. O sea, lo vemos en la vida cotidiana, ¿cierto o no? A un nivel meramente humano lo podemos ver, que cuando nosotros somos fieles en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros deberes, en nuestras listas que hacemos para hacer las cosas, siempre y cuando nosotros cumplamos, hay un sentido de satisfacción, ¿cierto? No dices, oh, sí es cierto. Y si lo sigo haciendo en la disciplina, con el orden, las cosas avanzan, las cosas progresan. Es un orden natural en la vida, que así es. Y eso nos enseña, ¿verdad?, también que nuestro Dios, que es generoso, aunque no ganamos nuestra salvación por las buenas obras, Él, aun cuando sean imperfectas, nos bendice. Nos bendice. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad?, de que cuando el Señor nos llamó, dejamos esto, dejamos lo otro y empezamos a hacer, a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Entonces dices, es verdad, Dios es bueno y aunque no lo merezco, no soy perfecto, ni siempre me porto bien, si ordeno mi vida, Él bendice mi vida, bendice mi matrimonio, bendice mi familia, bendice mi trabajo, etc. ¿Qué otro pasaje habrá donde Jesús dice o donde Dios diga que Él bendice nuestras buenas obras? A ver. Hay una parte donde dice, no, que te recompensaré en lo secreto. Exacto. Está, sí, a ver, dice el Señor Jesús cuando habla sobre la oración, ¿recuerdas? En Mateo 6, de hecho habla sobre ese tema, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Recuerden que ahí quiere decir de hacer vuestras buenas obras, de obedecer a Dios delante de los hombres, para ser vistos de ellos. O sea, uno no hace buenas obras para presumir a los demás. Dice, de otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Noten, le está hablando a cristianos ya y les dice, si ustedes hacen buenas obras con una mala motivación, pues el Padre no los va a recompensar. Eso quiere decir que cuando lo hacemos con una buena motivación, con verdadera fe, de acuerdo con la palabra, para la gloria de Dios, Él nos recompensa. No que nos salvemos a través de ellas, ya lo explicamos, pero Él premia nuestras buenas obras por su gracia abundante. Y seguimos leyendo, dice lo mismo, ¿verdad? Dice, mas cuando tú des limosna, cuando ayudes, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no tienes que ayudas a alguien y la idea que se sobreentiende es que el cristiano es generoso y ayuda. Pero cuando lo haces no trompeteas, ¿verdad? Aquí voy a dar, vean. No. Y dice, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? Y claro que ahí la recompensa de la que habla Jesús es para el creyente y esa recompensa es temporal, quiero decir, en esta vida temporal. Pero también cuando dicen en público, aparentemente da la idea del juicio final, ¿verdad? Cuando públicamente ante todos, por gracia el Señor nos recompensará, no solamente con bendiciones materiales, temporales, que son buenas, sino con la vida eterna misma, de una manera pública. ¿Ok? ¿Qué otro pasaje recuerdan ustedes que Dios bendice a buenos y malos? Bendice al creyente por sus buenas obras. A ver. No me recuerdo la historia, pero es el Señor que le da varias cantidades de cosas. Exacto, sí es cierto. Las parábolas del Señor, ¿verdad? A ver, ¿dónde están esas parábolas? De lo que dice, ahorita vamos a ir a 1 Corintios 3, de lo que dice Moisés, es cuando habla de la parábola de los talentos, ¿verdad? El Señor Jesús le dice
que le dio, a ver dónde está, propósito de las parábolas, parábola del sembrador, a ver dónde está, la parábola de la cizaña, esa no es, a ver, no recuerdo dónde está en este momento. Habla del tesoro escondido, de varias parábolas. No lo encuentro ahorita, Moisés, exactamente. Pero sí es verdad. Recuerdan que el Señor dice, ¿verdad? Que el Señor de la casa le da a cada quien cierta cantidad de dinero para que lo trabaje. Y se espera que uno multiplique, ¿verdad? Lo que Dios nos da. Y bueno, ¿quién lo multiplica? Pues Dios mismo. ¿Ok? ¿Cuál era, hermano? Primera de Corintios 3. Vamos a Primera de Corintios 3. Ajá. Porque nadie puede poner otro fundamento y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. En 3 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pero por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Exacto. Interesante, ¿verdad? La obra Uh-huh. de alguno que sobreedificó Recibirá recompensa. Ahí está, 1 Corintios 3, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sí, hermanos, Dios es bueno. Él nos bendice. Si hacemos buenas obras, Él nos bendice por gracia, no porque lo merezcamos. De hecho, ahí mismo, cuando dice en 1 Corintios 3, 7, 3, 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dense cuenta que está hablando de su trabajo como apóstol, pastoral, digamos, ministerialmente. Si el pastor en este caso trabaja, si los líderes de la iglesia trabajan plantando y qué más, regando, pues cuando dice que el Señor da el crecimiento, pues quiere decir que derrama su bendición, ¿verdad? Y entonces Él permite que la obra crezca. y el 8 dice que cada uno recibirá su recompensa. Es verdad, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está, conforme a su trabajo. Entonces, hermanos, los cristianos, y particularmente nosotros como cristianos reformados, ¿verdad? Debemos ser hombres y mujeres llenos de buenas obras. De buenas obras. Y recuerden, hermanos, las buenas obras, no lo malentendamos. Las buenas obras no son solamente las que tú haces a personas fuera de tu iglesia o de tu familia. No. O sea, eso es también bueno. Pero las buenas obras son las que empezamos a hacer en nuestra casa. Allí. ¿Verdad? Con el esposo, la esposa, con los hijos en el hogar. Allí es donde empezamos a hacer nuestras buenas obras y también las que hacemos en la iglesia. Porque a veces tiene la idea de que buenas obras son las que haces a personas ajenas. O sea, eso es correcto. Y al revés también, las buenas obras no son las que se limitan solo a las que hacemos en la iglesia o en tu familia, sino también a las personas que tú puedas ayudar. ¿Ok? Pero que quede claro que esas no son buenas obras que ganan nuestra salvación. Y ahora el catecismo nos da estos pasajes que dice así, que la recompensa no se da por mérito, sino por gracia. Y entonces cita Lucas 17:10 que dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, y recuerden que ahí está hablando ¿quién? El Señor Jesús. Y dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor Jesús está diciendo, digámoslo desde ese punto de vista, para ser salvo, no puedes hacer ninguna obra que gane tu salvación. Es por medio de la obra de Cristo. Segundo, al ser salvo, ¿quién es el que te capacita para hacer buenas obras? Dios. Y al ser salvo, Él te dice, pues debes vivir de esta manera, haciendo las obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos
en ellas, es decir, para que las practicáramos. Entonces, ¿hay algún mérito en que hagamos buenas obras? No, porque estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero al mismo tiempo es hermoso porque, como ya vimos en los otros pasajes, Dios nos bendice al hacer buenas obras. Pongamos el ejemplo del matrimonio y del hogar con los hijos también. Por ejemplo, si tú eres amable con tu esposa, con tu esposo, pues entonces Dios te recompensa con una buena relación, ¿verdad? En tu matrimonio. También con los hijos. Si eres amable con tus hijos y tus hijos contigo, hay una familia en armonía. Pero ¿estamos haciendo algo extraordinario? No, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera que suceda en cualquier relación. Sí, hermana. Entonces nosotros somos los beneficiados. Claro, claro. Así es. De hecho, cuando lo hacemos, o sea, ese es un buen punto, hermana, porque a veces la gente puede entender, voy a hacer esta buena obra como perjudicándome a mí. Y no es así. El hacer buenas obras, como dice el Señor Jesús, Él lo dice, más bienaventurado es que dar que recibir. Pero sí existe esa idea en las iglesias de que uno hace buenas obras, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya sin querer queriendo, como decía el chavo, lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces arrastra uno los pies como si al hacer una buena obra te vas a perjudicar. No, es todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice, es mejor dar que recibir, es mejor ser generoso, es mejor hacer esto porque simplemente estás demostrando lo que ya tienes y lo que ya somos en Cristo. Cuando alguien hace algo así como de que Sí, sí. ya no es una buena obra. Exacto, porque ya Estás haciendo con amor. ya no lo haces con amor, ya no lo haces con verdadera fe, ya no lo haces para la gloria de Dios, ya no lo haces de acuerdo con la palabra de Dios. Pero es un buen punto, hermana, porque sí existe esa idea metida en muchas iglesias, ¿no? De que lo hacemos y no sé, como que las buenas obras las tenemos que hacer sacrificándonos en el sentido de que incluso perjudicándonos a nosotros mismos. No, no es así, no es así. O sea, por ejemplo, con nuestros hijos, recuerden, por eso es que no hay que reducir el alcance de las buenas obras. No, sino que cuando, por ejemplo, cuando tú estás con tu hijo, con tu bebé, que le da fiebre y no puedes dormir, ¿verdad? La mamá, el papá. Pues cuando la mamá se sacrifica por su bebé, pues no dice, ay, me estoy lastimando a mí misma. No, uno lo hace con gusto, con amor. ¿Implica un sacrificio? Sí. Pero uno lo hace porque amas a tu bebé, ¿verdad? Amas a tu hijo. Pues como decir que Cristo se lastimó él mismo. Sí. Como, ay, un tormento. Exacto, él lo hizo, Por sí. amor. Hay obras, esto es verdad, que implican un sacrificio. Otra vez, la vida misma del hogar, ¿verdad? Implica un sacrificio grande con nuestros hijos. Y a veces uno correctamente prefiere darle a los hijos lo que tal vez pudieras usar para ti, pero lo haces porque realmente amas a tus hijos. Entonces, aunque hay buenas obras que implican sacrificio, pero eso no significa que lo debamos hacer arrastrando los pies de mala manera, porque entonces ya no sería una buena obra. Bueno, es un tema profundo, que tiene varios aspectos. Muy bien. Entonces el Señor Jesús dice, ¿qué deben decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo creo que también esta declaración de Jesús, que es muy profunda, significa que ningún cristiano debe pensar que está haciendo más de lo que Dios le manda. ¿Verdad? Ningún cristiano debe de decir, Señor, ya hice más de lo que debo hacer. No, porque entonces estamos considerando a Dios como si fuera como nosotros, ¿verdad? No, no es así. ¿Quién puede decir que hemos hecho más de lo que Cristo hizo? Nadie. O más de lo que debíamos de haber hecho. Exacto, por eso Él dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Aquí Jesús no está despreciando las buenas obras de los cristianos. Simplemente está diciendo que hay un deber que todos tenemos. Y entonces si Él no nos ayuda, no lo podríamos hacer. Por eso es que Pablo dice en Filipenses, ¿verdad? Es Filipenses, vamos a ver. Filipenses 1:12. Dice allá. Filipenses 1. A ver, ¿dónde está, hermanos? Cuando dice el querer y el hacer por su buena voluntad, porque Dios es el que pone. Se me va. A ver, hermanos, ayúdenme, a ver. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo estoy diciendo de memoria, pero no me acuerdo dónde está, hermanos. A ver, está en... Sí, ya lo encontré. Filipenses 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Ya vieron? Por su buena voluntad. O sea, ese texto entonces nos recuerda, cuando tú haces una buena obra no es para que digas, me paro el cuello, ¿verdad? Como se dice popularmente. Sino que cuando haces una buena obra, aun cuando lo hacemos con mala motivación, el que pone ese querer y la fuerza para hacerlo en nosotros es ¿quién? Dios. Dios lo hace. Pues las buenas obras no solamente son las que hacemos por otros, ¿no? Como ayudar a otros, sino leer es una... Claro, hermana, o sea, por eso es que digo, ¿verdad? Que las buenas obras, exacto, hermana, incluye no solo lo que haces por los demás, sino también lo que haces por ti mismo. Porque Jesús dice que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y claro, cuando lo evaluamos bíblicamente, ¿qué significa amarme a mí mismo? Buena pregunta, ¿verdad? Pues todo el tiempo tenemos que decir, bueno, ¿qué dice la Biblia de cómo debo amarme a mí mismo? ¿Significa que le voy a ocultar a mi esposa algo y me voy a ir a disfrutar ahí con los amigos y entonces? No, ¿verdad que no? No significa eso. Significa que debemos hacer todo de acuerdo con la palabra de Dios. Simplemente usando el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces tienes que evitar a los malos, hacer lo bueno. Tienes que leer la palabra, meditar en la palabra. Todo eso son acciones, obras que hacemos para, no para uno mismo, pero para el beneficio de uno, a fin de poder hacer otra clase de buenas obras. Porque si no cultivas tu propia fe, ¿cómo puedes ayudar a los demás de buen corazón y de acuerdo con la Biblia? ¿Verdad? O sea, en realidad, hermanos, todo está interconectado. No debemos separarlo. Como una vez platicaba con el hermano Julio, no debemos olvidar lo que ya sabemos de la doctrina cristiana. Por ejemplo, si ya sabemos que la salvación es por gracia, pues no puedes después decir, me voy a salvar por mis obras, ¿verdad? O sea, tienes que recordar toda la doctrina, todo el sistema de enseñanza. Por eso es importante recordar. Y vean lo que dice Romanos 11:6. Dice el apóstol Pablo, y si por gracia, o sea, por regalo, ya no es por obras. ¿Ya vieron? O sea, Dios nos bendice por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo merecemos. Por eso dice, y si es por gracia, pues ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, ya no es un regalo inmerecido. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hablando de la salvación, entonces está diciendo, la salvación es por gracia. Eso significa que no te vas a salvar por tus obras. Si es así, entonces en realidad ya no es un regalo. Ya no es gracia. Otra vez poniendo el ejemplo, un padre o una madre con sus hijos, ¿no? Si tú le dices a tu hijo, te voy a regalar este juguete, pero límpiame ahí. Pues ya no es un regalo, técnicamente hablando, ¿verdad?
ya no es un regalo. Exacto, ya el niño se estaría ganando o lo estarías condicionando al juguete. Exacto, exacto. Ya no es en realidad un regalo en el sentido más puro, por así decirlo, de la palabra. En cambio, cuando viene el papá o la mamá y le dice, toma, hijo. Claro, aunque se haya portado mal, pues en eso consiste que es un regalo, ¿verdad? Y entonces no merecen nada nuestras buenas obras, aunque sea la voluntad de Dios recompensarlas en esta vida y en la venidera. La recompensa entonces no se da por mérito, es decir, no porque mi obra valga algo al grado que Dios diga, este sí tengo que recompensar. No, ¿verdad? No, sino es por gracia, por puro amor, por pura misericordia que Él nos bendice. Pero noten, el catecismo basado en la Biblia con todos los textos que ya vimos, dice, esa es la voluntad de Dios, hermanos. O sea, si hacemos buenas obras, es su voluntad. Recuerden cuando alguien dice, es mi voluntad, lo que se quiere decir con esa expresión es que es algo que yo he decidido hacer y lo quiero hacer. Entonces, cuando se dice que es la voluntad de Dios, no es algo abstracto, no es un concepto nada más, sino que denota el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Quiere decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y en este caso, recompensar nuestras buenas obras está en el corazón de Dios. O sea, Él realmente quiere de buen corazón, por así decirlo, como buen padre, bendecirte. ¿Ok? La hermana Silvia, sí, que Él nos dé para hacer buenas obras en sí es un beneficio, porque Sí, es como cuando te alimentas bien. sí, Es un exacto. beneficio porque tu cuerpo responde Exacto, hermana. bien. Si duermes bien, podrás trabajar mejor, ¿verdad? Y cuando O sea, haces estás... buenas obras, lo único que pasa es que Exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista se dan cuenta, las obras, las buenas obras del creyente deben de fluir de nosotros naturalmente. Naturalmente. Porque eso presupone que entendemos el Evangelio, ¿verdad? O sea, que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando hacemos buenas obras, estamos reflejando que vamos entendiendo el Evangelio un poquito cada vez más. Porque es que es así, o sea, si no entiendes el Evangelio, no lo abrazas, no lo aceptas, entonces no vas a tener la verdadera motivación para hacer buenas obras. O sea, mientras más y más y más y más comprendas, como dice Pablo, para conocer la altura del amor de Cristo, la anchura, la profundidad, todo eso, ¿verdad? Para comprender ese amor de Cristo. Entonces ese amor de Cristo nos constriñe. ¿Se acuerdan de la expresión que usa Pablo? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? Significa... No. Significa que nos obliga, nos impulsa. Es un santo constreñir, una santa obligación que no nos deja en paz. Pero tenemos que comprender el amor de Cristo, es decir, el Evangelio. Entonces, mientras más y más comprendes el Evangelio, más buenas obras haces. Y digo todo eso ¿por qué? Porque en la siguiente pregunta que da el catecismo, el verdadero creyente no dice, bueno, Dios ya me salvó, no es necesario que haga ninguna buena obra. ¿Esa es la conclusión a la que llega el verdadero creyente? No, ¿verdad? Uno no puede decir, entonces ya Dios me salvó, no importa cómo viva, puedo vivir como antes. La cuestión es que Él ya murió por mí y ya me salvó y listo. No, nadie ha enseñado eso en la iglesia. Pero hay gente que sí lo dice así, lo interpreta de esa manera. Aún en iglesias reformadas, aún en iglesias cristianas. Dice, bueno, ya me salvó, ya me perdonó, mi salvación está segura, no importa cómo vivo. Por eso es que la pregunta 64 dice, pero esta doctrina, esta enseñanza que ya miramos, ¿no hace a los hombres negligentes y profanos? Dos palabras importantes. ¿Qué significa negligente? Pues que no cuida. ¿Qué más? Pues descuidado, está muy relacionado, flojo también, perezoso en cuanto a sus deberes cristianos. ¿Y profano? ¿Qué significa profano? ¿Mande, hermana? Va por ahí la idea. ¿Se acuerdan que Saúl
Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? No Saúl, Jacob y Esaú. La Biblia dice que Esaú era un profano. ¿Se acuerdan cuando vendió su primogenitura? O sea, ¿en qué sentido profanó? Exacto, hermana. Sí, que uno trata a la ligereza, que uno pisotea, que uno desprecia, que uno menosprecia las cosas valiosas. Entonces, un profano, Como sí, algo santo, y lo convirtió en algo. sí, Para él era algo como sí, sucio, inmundo, como cualquier cosa. Entonces, un profano es alguien, en ese sentido, ¿verdad? Sucio, que menosprecia y pisotea las cosas santas de Dios. O sea, el evangelio mismo. Entonces, en otras palabras, el catecismo está diciendo, un verdadero creyente en relación a su vida, a las buenas obras, debe ser flojo y debe ser inmundo de vivir una vida sucia y pecaminosa, poniendo el pretexto de que ya Cristo me perdona, entonces soy salvo. Esa es la fuerza de la pregunta. Esa es la fuerza de la pregunta. Pero noten, el catecismo, hermanos, refleja un mal entendimiento de otras personas que acusaban a los reformados, ¿ok? De vivir así. Pero también denota una práctica de muchos cristianos que se escudan con decir, al fin y al cabo que ya Dios me salvó, entonces no importa cómo viva. O sea, sigo viviendo en la misma forma malvada que vivía antes. Sí. Vamos, que entonces es una realidad que hay cristianos que se benefician más que otros en cuanto se esfuerzan en creerle, en el sentido de que, como usted dice, si yo me esfuerzo en mi matrimonio, en la iglesia, claro, hermana. Pero si uno no va a la iglesia, Claro. no Sí, yo creo que hay cristianos, ¿verdad? Familias incluso, que experimentan más la bendición de Dios cuando leen la Biblia, creen la palabra y se esfuerzan en obedecerla. Pues es como en la vida natural, igual. Aunque no seas creyente, pero si tú tienes tu matrimonio y tu familia y pones orden en tu familia, pues van a decir, ¿verdad? Oye, la familia de al lado pues vive ordenadamente. En cambio, estos de aquí pues viven en desorden. Pues ¿quién vive mejor en ese sentido? Pues el que pone orden en su familia. Así también muchos cristianos, hermana, dicen que son cristianos, pero no han madurado en su fe, no ponen en práctica la palabra de Dios y dicen, ay, pues yo no veo ninguna bendición de Dios en mi vida. Pues ¿cómo quieres ver bendición de Dios en tu vida, en tu matrimonio, por ejemplo, si tratas con la punta del pie a la esposa? O la esposa igual con el esposo. Y todo el tiempo está. Pues ¿cómo quieres ver bendición en tu matrimonio? Aunque seas cristiano, Dios no va a venir y poner orden, ¿verdad? Literalmente en tu. No, Él nos trata como seres racionales que debemos pensar, leer y poner en práctica los mandamientos. También depende a quién le llames bendición. Porque Mande, hermana. depende a quién le llames bendición. Sí. Porque hay quienes piensan que una bendición es puro material. Puro material, exacto. Así es. Y, ay, La prosperidad material. Eso es bendición también, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros sabemos que, por ejemplo, en términos de la comida, ¿no? Pues cuando uno come una comida sencilla, por ejemplo, que acostumbras a comer de pequeño en tu hogar, pues no es tanto la comida, sino es el sentimiento, el recuerdo, ¿verdad? El afecto que rodea a esa comida. Y entonces dices, oh, qué bendición. De echarle una tortilla con manteca y sal. Algo así, ¿no? Entonces tú dices, no es tanto el valor de la cosa material, física, sino el valor sentimental que rodea a esa cosa. ¿Verdad? Sí. Tener gozo, paz. Correcto. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y no añade tristeza. Correcto, hermano. O sea, se va complementando todo con la palabra. Y también dice, ¿qué fue lo que dijiste, hermana? Porque creo que Gozo y paz. gozo, y sí, cuando dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no quiere decir que no vamos a comer, sí, podemos comer y disfrutar. Pero es que hay gente que idoliza la comida.
Y por eso el apóstol Pablo dice que su barriga es su Dios. Así lo dice. Lo que quiere decir es que si no comes, estás verde, ¿verdad? Si no cocinó la esposa como a ti te gusta, olvida, estás enojado. O sea, en realidad has hecho de la comida, ¿qué? Un ídolo. En cambio, la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, cuando estás en paz con tu viejo y tu vieja, ¿verdad? Cuando se llevan bien, se aman, se quieren y no alcanzó para el ribeye, pero hay huevitos con chorizo, no pasa nada, ¿verdad, hermanos? No pasa nada. Estás feliz porque tu felicidad está en Cristo, nuestro Señor, en el Evangelio. Y esa bendición no añade tristeza. Hermano Julio. Yo creo también, hermano, que consiste, va desde el principio, va desde cómo lo entendemos. Por ejemplo, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas. Así es. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviéramos en ella. O sea, entonces todas las buenas obras que hacemos es porque Dios ya las había preparado. Así es. Y para terminar dice, ¿así puede ser un cristiano? No, dice, ya que es imposible que los que están implantados en Cristo por la verdadera fe no produzcan frutos de gratitud. Así es. Así es. Es imposible, de verdad es imposible. Ahora, ¿que lo vamos a hacer perfectamente? No. Y que vamos aprendiendo cómo hacer generosos, dadivosos y de buenas obras también, porque todo es... Recuerden, cuando uno nace en la fe, por eso se llama nuevo nacimiento, eres un bebé espiritual que vas aprendiendo y la idea es crecer. Así es. Muy bien, hermanos, ahí terminamos entonces y vamos a entrar a los sacramentos que hemos estado estudiando en la confesión belga, pero es muy bueno porque refuerza todo otra vez. Hermano Julio, para terminar. Luego en Filipenses 2:6 dice también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Sí. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, Sí. como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Como un extremo, ¿no? O sea, Sí. O sea, el mayor modelo de buenas obras, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos pero llama a imitar. decir que haya en nosotros Que haya ese sentir. Así es. esa disposición. Así es, hermano. Muy bien. Solamente la gracia de Dios. Oremos, Señor, gracias por ese tiempo de estudio, de meditación también, de reflexión, Señor, en cuán cortitos quedamos muchas veces de lo que entendemos por buenas obras. Pero para eso se tratan estos estudios a la luz de tu palabra, no a la luz de mi experiencia o mi idea, que puede ser buena siempre y cuando esté de acuerdo con la Biblia. Pero a la luz de tu palabra, eso nos confronta, pero al mismo tiempo también nos reconforta. Y el Señor nos entiende de que no siempre vivimos como debemos, pero mientras más conocemos de ti y te amamos, nuestra vida de buenas obras se expande más para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y sus familias y toda la obra de sus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Que el Señor los bendiga. Los que puedan